Un pozo en el Sahel puede ser la diferencia entre vida y escasez. Pero, ¿qué pasa cuando la promesa se convierte en monumento roto? Imagina esto. Después de meses de sequía y con el sol golpeando sin piedad, una comunidad por fin celebra la llegada de un pozo nuevo. Hay música, discursos, esperanza. Pero semanas después, el agua ya no fluye. El pozo, que debía ser salvavidas, se vuelve una advertencia silenciosa. Aquí, la certidumbre nunca está garantizada. Porque en el Sahel, cavar un pozo no es solo excavar, es desafiar a un enemigo invisible, la incertidumbre. Burkina Faso lo sabe bien. Aquí, la perforación de pozos no es solo una obra de caridad, es una apuesta estratégica por la estabilidad nacional. El agua no es solo para beber, es la base de la salud, la agricultura, el comercio local, la asistencia a la escuela y hasta la seguridad. Si un pozo falla, no es solo la sed lo que vuelve. Es el tiempo perdido caminando kilómetros, el riesgo de enfermedades, la caída en la productividad y poco a poco, la fractura de la confianza social. Un pozo abandonado tras la inauguración puede convertirse en un símbolo de promesas vacías y recursos desperdiciados. En cambio, un pozo que sigue funcionando durante los meses más duros puede transformar la vida de comunidades enteras. Muchos miran la proliferación de pozos como la solución mágica, pero aquí va la verdad incómoda. El verdadero reto no es cavar, sino mantener. ¿Quién revisa que la profundidad sea la adecuada, que los materiales resistan la presión del suelo y la invasión de la arena? ¿Quién responde cuando una bomba se rompe y el repuesto no llega durante semanas? El enemigo silencioso no es la falta de pozos, sino la falla tras la fiesta. El pozo que muere en silencio después del corte de cinta. En el Sahel, el agua subterránea no es una reserva infinita lista para ser tomada. Es un mosaico de acuíferos difíciles de predecir, donde cada pozo exige decisiones informadas. Ubicación, construcción, protección contra la contaminación y un plan realista de mantenimiento. Una mala elección de sitio, un error en el diseño, la ausencia de repuestos en el momento crítico, y todo el esfuerzo puede convertirse en ruina. Aquí es donde la pregunta se vuelve personal. Si la vida de tu familia dependiera de un pozo en el desierto, ¿qué prueba exigirías para confiar en que seguirá dando agua el próximo año, y no solo el día de la inauguración? Porque apostar por pozos sin asegurarse de su resiliencia es arriesgar tiempo, salud y estabilidad. No basta con inaugurar, hay que garantizar. Ahora, viajemos al contexto. ¿Por qué el agua en el Sahel es tan crítica y qué hace a un pozo realmente fiable? En el Sahel, el agua es el límite de todo: salud, alimento, tiempo y calma social. Aquí, la vida de millones depende, literalmente, de cada gota. Imagina levantarte cada mañana sabiendo que tu día estará marcado no por el reloj, sino por la distancia hasta la fuente más cercana. Caminar durante horas bajo el sol ardiente no es solo una rutina, es una necesidad diaria. Algunas familias gastan más tiempo y energía buscando agua que trabajando, estudiando o cultivando. Cada litro cuenta y cada error puede costar caro. Enfermedades, hambre, conflictos y un futuro incierto. Burkina Faso, en pleno corazón del Sahel, es el ejemplo perfecto de cómo el agua condiciona todo. Cuando el acceso falla, la vida se detiene. Cuando una fuente se seca o un pozo colapsa, la reacción en cadena es inmediata. Niñas y mujeres caminan aún más lejos, la comida escasea, el ganado muere, y la tensión social se dispara. Lo que para otros países puede ser un inconveniente, aquí es una amenaza existencial. La escasez no distingue entre sequía natural y errores humanos. Ambas se sienten igual en la piel. Muchos piensan que la solución es simple: perforar más pozos. Pero la realidad es mucho más compleja. El problema visible son las fuentes superficiales, esos charcos estacionales que desaparecen justo cuando más se necesitan. Son fuentes temporales, contaminadas y poco fiables.
Pero hay un problema oculto, menos evidente y más peligroso. La diferencia entre excavar un agujero y construir un verdadero sistema de agua. Un pozo no es un milagro. No basta con hacer un hueco y esperar que brote agua limpia y abundante. Es una interfaz controlada entre la geología y el esfuerzo humano. Si te equivocas en la ubicación, no hay agua. Si fallas en la construcción, el pozo colapsa o se contamina. Si el mantenimiento no está asegurado, todo termina siendo solo una promesa rota. En este contexto, la inspiración viene de la autosuficiencia que marcó la era Traoré. No se trata de nostalgia, sino de aprender de un momento en que la construcción local de infraestructura era prioridad. No es cuestión de imponer un modelo, sino de preferir la resiliencia. Sistemas sólidos, capaces de soportar crisis, en lugar de promesas vacías que se desvanecen después de una foto oficial o el titular de un informe. Lo que está en juego no se mide solo en litros de agua, sino en días de vida recuperados, en salud preservada, en horas de trabajo y estudio que antes se perdían caminando. Un pozo que falla puede transformar una esperanza en una desesperación silenciosa. La economía local se ve afectada. La alimentación se vuelve un riesgo. Aumentan las enfermedades transmitidas por el agua y, sobre todo, se erosiona la confianza dentro de la comunidad. Las consecuencias no son abstractas. Significan menos alimentos, más migración, más conflictos. Donde el agua es inestable, la sociedad se vuelve frágil. Por eso, la verdadera revolución no está en la cantidad de pozos perforados, sino en cuántos siguen funcionando después de la temporada seca, cuando la demanda es máxima y los riesgos también. No se trata de sumar cifras para los informes, sino de garantizar que, cuando llegue el momento crítico, el sistema aguante. El éxito no se mide en inauguraciones, sino en resiliencia a largo plazo. Pozos que no solo sobreviven, sino que transforman comunidades y resisten el paso del tiempo. El gran riesgo es caer en la trampa de la cantidad sobre la calidad. Si solo nos enfocamos en perforar más y más pozos sin pensar en el mantenimiento, la ubicación correcta o los materiales adecuados, solo repetiremos los errores del pasado. Pozos que se secan rápido, bombas que nadie puede reparar, sistemas que nadie supervisa, y al final, promesas incumplidas que solo aumentan la desconfianza. Es una receta perfecta para la frustración colectiva y, peor aún, para la resignación ante el fallo sistemático. Hoy, la urgencia es distinta. Necesitamos cambiar el enfoque, de la construcción rápida a la resiliencia verdadera. Hay que pensar en sistemas, no en milagros, en mantenimiento, no solo en inauguraciones, en capacidad local, no en dependencia. Porque cada vez que un pozo deja de funcionar, no es solo un problema técnico, es una oportunidad perdida, un retroceso social y muchas veces el detonante de nuevas migraciones o conflictos. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente determina si un pozo funciona o fracasa en el Sahel? ¿Dónde están los puntos débiles y por qué tantas iniciativas no superan la primera temporada seca? Veamos las fallas recurrentes que amenazan la promesa del agua segura en la región. Un pozo que deja de funcionar no solo es una pérdida técnica, es una crisis de confianza. Imagina la escena. Tras meses de espera y entusiasmo, por fin se inaugura el nuevo pozo en la comunidad. Las primeras semanas son un alivio tangible. Menos colas, menos horas bajo el sol transportando bidones, mejores condiciones de higiene en escuelas y clínicas. Se siente en los brazos, en el ánimo y hasta en el calendario familiar. Pero de pronto, llega la temporada seca, y cuando más falta hace, el pozo empieza a fallar. Este es el verdadero conflicto que enfrentan proyectos de agua en el Sahel, especialmente en lugares como Burkina Faso. No basta con celebrar la inauguración. El verdadero reto comienza después, cuando el pozo está solo frente a la demanda diaria y los rigores del clima. Aquí, el mayor peligro no es la falta de perforadoras, sino la debilidad del sistema que debería mantener estos pozos funcionando año tras año. Hay fallas que se repiten, casi como una maldición conocida.
la intrusión de arena que vuelve el agua turbia y desgasta las bombas, el colapso del encamisado, que provoca filtraciones y a veces hace que el pozo se hunda por dentro, bombas que se rompen y, lo más frustrante, permanecen inservibles porque no hay repuestos a la mano, o peor aún, la contaminación del agua por una protección sanitaria insuficiente en el brocal del pozo. Cada una de estas fallas, por sí sola, puede cortar el acceso seguro al agua y obligar a toda una aldea a rehacer el recorrido al pozo más lejano. Pero el problema de fondo suele ser otro: la falta de mantenimiento y la fragilidad del sistema de repuestos y reparaciones. Cuando la bomba se avería, ¿quién la arregla? ¿Quién tiene las piezas necesarias? En muchos casos, el proceso para solicitar un simple repuesto se vuelve una odisea burocrática, y una avería menor puede dejar el pozo fuera de servicio durante días o incluso semanas. En ese tiempo, la vida cotidiana se trastorna, la frustración crece, y el rumor de que el pozo ya no sirve se esparce mucho más rápido que la noticia de su reparación. Mientras tanto, otras aldeas observan. Si un pueblo tiene un pozo que funciona, el siguiente espera lo mismo. Pero cuando los pozos empiezan a fallar tras la inauguración, crece el escepticismo. ¿De verdad sirven estos proyectos o son solo promesas a corto plazo? El Sahel no castiga las buenas ideas, sino los sistemas débiles. Una comunidad puede perdonar un fallo técnico, pero no la sensación de abandono o la sospecha de que solo se trató de una foto para la prensa. Internacionalmente, quienes apoyan y financian estos proyectos han aprendido a mirar más allá de los números. Ya no preguntan cuántos pozos se han construido, sino cuántos siguen funcionando después de un año, especialmente tras la temporada seca. Lo que importa ya no es la cantidad, sino la calidad y la resiliencia. Los indicadores han cambiado. Ahora se mide el caudal real, los días de inactividad, el tiempo de respuesta ante averías, la calidad del agua y la formación de los comités comunitarios encargados del mantenimiento. En otras palabras, se mide como un sistema de utilidad, no como un trofeo momentáneo. Pero aquí aparece el riesgo más grande. Un sistema débil convierte una infraestructura vital en un amplificador de rumores, tensiones y hasta fracasos políticos. Un pozo averiado se transforma en símbolo de abandono. Una imagen poderosa que dice, sin palabras, nos prometieron agua y nos dejaron con la sequía. No importa si el problema es un filtro taponado o una pieza de recambio perdida en la burocracia. Para la comunidad, la sensación es de traición. Lo más peligroso es que, al multiplicarse los pozos sin un sistema fuerte detrás, cada avería alimenta la desconfianza y la frustración. La narrativa se vuelve simple pero devastadora. Prometieron agua, pero no cumplieron. La reacción pública se divide entre el optimismo de quienes vieron el cambio inmediato y el escepticismo de quienes ya vivieron la decepción de otros pozos caídos en el olvido. Mientras tanto, los responsables técnicos y sanitarios se enfocan en preguntas clave. ¿El diseño del pozo era el adecuado para el tipo de sedimento? ¿Se hicieron las pruebas de caudal real? ¿Está el bombeo ajustado al rendimiento sostenible del acuífero? ¿Hay controles de contaminación cerca del brocal? Y sobre todo, ¿existe un contrato de mantenimiento real, con monitoreo, capacitación y repuestos garantizados? Porque algo crucial sucede. La primera gran prueba no es el día de la inauguración, sino la llegada de la temporada seca. En ese momento, la demanda aumenta y los riesgos también. Basta que una bomba empiece a sacar arena, que el agua se vuelva turbia y que falte un pequeño repuesto para que todo el sistema entre en crisis. No es una gran explosión. Es un desgaste silencioso, pero devastador. El tiempo de respuesta se vuelve la diferencia entre una comunidad resiliente y una que vuelve a depender del azar. Si el sistema de mantenimiento y repuestos no funciona como un reloj, cada pozo corre el riesgo de transformarse en un monumento a la desilusión. Y entonces la pregunta ya no es si se pueden construir más pozos, sino, ¿podemos mantenerlos vivos cuando más los necesitamos? Porque en el Sahel, un pozo que falla en la época seca no solo deja de dar agua,
rompe la confianza, amplifica el rumor y puede desatar una cadena de tensiones sociales. El acceso al agua no es una promesa que pueda aplazarse. En tiempos de sequía, cada día de inactividad es una pequeña crisis que se siente en la economía, la salud y el ánimo colectivo. Entonces, ¿cómo evitar que el sistema colapse bajo presión y convertir el pozo en una fuente sostenible de vida? Veamos la respuesta técnica y organizativa al desafío. Solo sobreviven los pozos diseñados para durar la temporada seca más dura. Esa es la regla de oro. Porque en el Sahel, especialmente en Burkina Faso, el verdadero desafío no es cavar un hueco y encontrar agua hoy. Es lograr que ese pozo siga dando agua mañana, y todos los días que la comunidad lo necesite, incluso cuando el sol aprieta, el nivel freático baja y la demanda se dispara. Es aquí donde una simple decisión cambia todo. Nunca se debe abrir un pozo sin un kit de repuestos estándar al alcance y sin un equipo local entrenado y certificado para gestionarlo. Este cambio de mentalidad puede sonar pequeño, pero es revolucionario. Olvida la imagen del pozo recién inaugurado, las fotos de celebración y las promesas en discursos. Lo que de verdad importa es la utilidad real. Que cada vez que alguien camina bajo el calor, pueda confiar en que el pozo seguirá funcionando. ¿Cómo lo logramos? Con estandarización y prevención. No más una docena de modelos de bomba que complican las reparaciones. Se reduce la variedad y se eligen modelos específicos para cada zona y tipo de terreno. Así, los técnicos pueden diagnosticar fallas más rápido, los repuestos llegan antes, el aprendizaje se acelera y los errores se minimizan. Puede sonar aburrido, pero esta estandarización es el secreto de los sistemas que funcionan décadas, no meses. La segunda clave es la transparencia. Cualquier sistema que aspire a ser confiable debe publicar sus métricas. ¿Cuántos pozos están activos? ¿Cuánto tiempo promedio tardan en repararse? ¿Cuántos días permanecen fuera de servicio cada mes? Ya no basta decir, construimos pozos. Hay que demostrar que siguen en pie cuando más se necesitan. Esta transparencia transforma la narrativa. Los rumores y la desconfianza pierden fuerza ante datos claros. Uptime, ciclos de reposición de piezas, disponibilidad de equipos y tiempos de reacción. La pregunta deja de ser cuántos pozos hay y pasa a ser cuántos realmente funcionan todo el año. El tercer pilar es la red regional de reparación y el mantenimiento preventivo. Aquí es donde muchos proyectos fracasan. El pozo se rompe, la pieza específica no está disponible y la comunidad espera semanas o meses. Pero con una red de depósitos regionales, equipos móviles de reparación y un calendario de mantenimiento programado, el sistema se anticipa a las fallas. Las inspecciones periódicas, la limpieza de sellos, las pruebas de rendimiento de las bombas. Todo ocurre antes de que el sistema colapse. El mantenimiento deja de ser un acto de emergencia y pasa a ser una rutina predecible, como en cualquier servicio público moderno. Las consecuencias de esto van mucho más allá del agua en sí. Un pozo confiable significa que las familias ya no pierden horas buscando agua. Las niñas pueden ir a la escuela. Los agricultores pueden planificar sus siembras y cosechas con menos miedo a la sequía. Los riesgos de enfermedades bajan porque no se recurre a fuentes contaminadas. El ganado se estresa menos y las tensiones sociales disminuyen. Cuando el agua no escasea de golpe, el conflicto pierde terreno y la migración por desesperación se reduce. Donde hay agua confiable, la vida se estabiliza y con ella, la economía local y la legitimidad del Estado. Pero lo que está en juego es inmenso. Si el sistema falla, si la cadena de repuestos se rompe, si la capacitación local es insuficiente, si los estándares no se cumplen, no solo se pierde agua, se pierde la legitimidad de las instituciones, la confianza colectiva y, sobre todo, la esperanza de que la vida puede mejorar. Un simple pozo fuera de servicio se convierte en un símbolo devastador. No solo falta el recurso, falta el cumplimiento de una promesa básica. Por eso, la única manera de restaurar la confianza y garantizar la estabilidad es poner la confiabilidad por delante de la cantidad.
Ningún pozo debe entrar en servicio sin la seguridad de que puede ser reparado rápido y de forma eficiente. Ningún sistema debe crecer más rápido que su capacidad para mantenerse funcionando, especialmente cuando la temporada seca pone todo al límite. El éxito no se mide en inauguraciones, sino en años de operatividad continua. Ahora, pasemos a las lecciones prácticas. ¿Qué principios y acciones sostienen el éxito a largo plazo de los pozos? La resiliencia no es una promesa, es un sistema que se puede medir y reparar. Y aquí está la clave. En el Sahel, y especialmente en Burkina Faso, el agua confiable no depende de la esperanza, sino de 3 pilares que marcan la diferencia entre un ciclo de promesas incumplidas y una auténtica transformación. Hablemos de esos 3 pilares prácticos que definen el futuro del agua: selección inteligente, operación duradera y una red de reparación que pueda escalar. Primero, la selección inteligente. Ya no basta con excavar donde se pueda. Ahora, el mapeo hidrogeológico es el punto de partida. Es un proceso sistemático en el que cada sitio propuesto se estudia para entender la capacidad real del acuífero, su ritmo de recarga y la calidad del agua subterránea. Esto evita desperdiciar recursos en pozos condenados al fracaso y protege los acuíferos de la sobreexplotación. Con datos en mano, se priorizan zonas donde el pozo pueda brindar servicio durante años, incluso en las temporadas más secas. Segundo, la operación duradera. Aquí es donde la disciplina técnica se vuelve protagonista. No se trata de celebrar cada pozo nuevo, sino de garantizar que cada uno siga funcionando cuando más se necesita. Eso se logra con estandarización. Menos modelos de bombas, repuestos intercambiables, reglas claras para quienes operan y mantienen los sistemas. Un cambio aparentemente pequeño, como reducir la variedad de bombas, genera un impacto enorme. Menos tipos de piezas, reparaciones más rápidas, capacitaciones más simples y diagnósticos más certeros. Y algo crucial: el mantenimiento deja de ser solo una reacción a emergencias. Se convierte en rutina: inspecciones periódicas, limpieza, revisión de sellos y pruebas de rendimiento. Así, la pregunta ya no es ¿qué tan rápido perforamos?, sino ¿cuánto tiempo permanece activo cada pozo cuando la presión y la demanda suben? El tercer pilar es una red de reparación que pueda escalar. Aquí se rompe con el viejo modelo de perforar y abandonar. Ahora, los pozos se agrupan en clústeres, cada uno atendido por hubs regionales encargados de repuestos, herramientas y equipos de reparación móvil. Estos equipos reciben capacitación específica y pueden responder rápidamente, sobre todo en época seca, cuando cualquier falla puede provocar una crisis. Además, la estandarización permite que los hubs siempre tengan piezas necesarias a la mano y que la capacitación sea útil en cualquier clúster del país. El éxito se mide, no se supone. Los nuevos sistemas publican datos básicos pero contundentes. Porcentaje de tiempo en funcionamiento, tiempo promedio de reparación, cuántos pozos están fuera de servicio cada semana y la velocidad con la que se reponen los repuestos. Así, la narrativa cambia. Ya no importa cuántos pozos se inauguran en una foto, sino cuántos siguen dando agua limpia cuando todo el mundo la necesita. Ese es el marcador que gana la confianza de la gente y que, poco a poco, cambia el destino de comunidades enteras. La seguridad del agua tampoco es un detalle aislado. Un pozo que funciona pero entrega agua contaminada no es un avance, es un riesgo. Por eso, la protección sanitaria del pozo, los cercos, el drenaje adecuado y los controles de calidad del agua se vuelven obligatorios, junto a la capacitación en higiene para las comunidades. La higiene es parte de la infraestructura, porque muchas veces la contaminación viene de lo que ocurre en la superficie, no debajo de la tierra. ¿Y el impacto real? Se siente a diario. Cuando el agua es confiable, las familias recuperan horas valiosas que antes se perdían caminando largas distancias. Las enfermedades se reducen porque mejora la higiene y los centros de salud pueden enfocarse en problemas más complejos. La economía local también cambia.
El ganado sufre menos estrés, la pequeña agricultura se vuelve viable, los mercados locales se estabilizan y la gente puede planificar su vida en vez de improvisar para sobrevivir. Y, a gran escala, esto se traduce en estabilidad nacional. Menos conflictos, menos presión de migración, menos crisis ante sequías, más confianza social. Porque en el Sahel, la vida predecible empieza con agua predecible, y esa es la base de la seguridad. Pero ojo, si se descuida la disciplina técnica o se cede ante la presión política de perforar más rápido sin asegurar la funcionalidad, el sistema puede colapsar. El riesgo es claro. Más pozos sin red de soporte solo significa más fallas, más decepción y más vulnerabilidad. Así que llegamos al desenlace. ¿Cuál es la verdadera medida del éxito y cómo mantenerla cuando las amenazas evolucionan? Es momento de mirar cómo podemos garantizar que, frente a la próxima gran sequía, el sistema resista y la revolución del agua sea real. La revolución es invisible. No se trata de cuántos pozos perforas, sino de cuántos siguen dando agua cuando más se necesita. Esa es la diferencia entre sueños y realidad en el Sahel. A simple vista, es fácil emocionarse con el número de pozos recién inaugurados, con las celebraciones y las promesas políticas. Pero la verdadera transformación no ocurre frente a cámaras, sino bajo el sol implacable, cuando la temporada seca aprieta y la sed es una amenaza diaria. Es en ese momento, cuando todo el mundo cuenta con ese chorro de agua, donde se mide el éxito. Un pozo que sigue funcionando después de meses sin lluvia es más valioso que 100 pozos que ya han dejado de servir. Y aquí está el verdadero riesgo. La reputación de toda una nación, la dignidad de comunidades enteras y el futuro de millones dependen de esa confiabilidad. No de la cantidad. Porque un pozo que falla no solo significa que falta agua. Significa horas perdidas, caminos más largos bajo el calor, enfermedades prevenibles que reaparecen, niños que no van a la escuela porque acompañan a buscar agua. Significa familias que pierden ingresos porque el ganado se debilita o cosechas que no llegan a madurar. Y, sobre todo, significa que se erosiona la confianza. La confianza en las instituciones, en los líderes, incluso entre vecinos. Cuando el agua falta, la tensión crece, la frustración se multiplica y la estabilidad social se tambalea. Por eso, cuando hablamos de éxito en programas de pozos en el Sahel, especialmente en Burkina Faso, hay que dejar atrás la obsesión por los números grandes. La verdadera revolución es cultural. Pasar de ver los pozos como simples proyectos de construcción a entenderlos como sistemas vivos que requieren atención constante, repuestos listos, cuidadores formados y métricas transparentes. Es cambiar la lógica de más rápido, más grande, por la lógica de más seguro, más duradero. Imagina el impacto. Pozos confiables significan menos tiempo perdido cada día, menos enfermedades, más oportunidades económicas. Significan que las personas pueden planificar su tiempo, que los mercados locales se estabilizan, que los niños pueden aprender y que se reduce el riesgo de tensiones y desplazamientos. Es un cambio silencioso, que se siente gota a gota, pero que transforma todo. Pero esta transformación no es automática. Requiere un compromiso profundo. Y sí, hay amenazas que evolucionan. Sequías extremas que bajan los niveles de los acuíferos, el uso excesivo que daña las bombas, el desvío de repuestos, incluso la contaminación, si no se cuida bien la zona de captación. Y al final, la gran prueba siempre será la gobernanza. Si la presión por cumplir metas numéricas supera la capacidad de mantener los pozos funcionando, el sistema crecerá rápido, pero también fallará rápido. Así que la promesa no puede ser solo más pozos. Debe ser una red que funcione como una verdadera utilidad pública. Ubicación basada en datos, construcción robusta, protección sanitaria, modelos de bombas estandarizados, repuestos y centros de reparación locales, y transparencia total sobre qué pozos siguen activos y cuáles no. Porque la revolución está en la resiliencia, en sistemas que puedan sobrevivir a las crisis sin depender siempre de la ayuda externa.
Ese espíritu de autosuficiencia, con raíces en épocas de pioneros como Thomas Sankara y la era Traoré, no es solo una ideología, es una necesidad de supervivencia. No es un trabajo vistoso, no genera titulares, pero es la diferencia entre un monumento vacío y una línea de vida real, entre la esperanza que se apaga y la que persevera. Porque cuando llega la estación más dura, y todos, de norte a sur, dependen de esa agua para pasar el día, solo la resiliencia cuenta. Entonces, si queremos medir el verdadero éxito de una política hídrica en el Sahel, la pregunta ya no es cuántos pozos se han perforado, sino cuántos seguirán funcionando el próximo año, cuando la sed sea más fuerte y el fracaso más doloroso. Y ahí está el reto para el futuro. ¿Seremos capaces de cambiar la conversación? ¿Dejar de celebrar los inicios y empezar a premiar la constancia? Porque el agua confiable no solo sostiene la vida, sostiene la dignidad, la economía y la paz. Y en esa redefinición del éxito está la base de la estabilidad nacional. Al final, la pregunta que queda abierta es esta. Si tuvieras que elegir, ¿prefieres más pozos este mes o menos pozos que sigan funcionando durante años cuando más importa? La respuesta a esa pregunta es la verdadera medida de la revolución invisible que decide el destino del Sahel.